En las próximas fechas, la mayoría de las empresas empezarán a abonar el aguinaldo a sus trabajadores y siempre resulta oportuno saber qué hacer con este dinero de tal manera a que se convierta en un aliado estratégico para empezar bien el año venidero. Estas son algunas recomendaciones. Entonces ahí nuestra recomendación es tener en cuenta dos aspectos fundamentales de las finanzas. Por un lado están los gastos y el ahorro, y por otro lado están nuestros activos y nuestros pasivos. Y voy a explicar a continuación de qué se trata todo esto. El aguinaldo es una oportunidad para los trabajadores formales. Su uso adecuado ayuda bastante a los empleados a equilibrar su situación económica. La recomendación que hacen los expertos desde la organización Superarte es indispensable para alivianar deudas, honrar los compromisos y disfrutar de las fiestas festivas venideras. Por supuesto que cuando nosotros recibimos un ingreso, sea el salario o también este 13º salario o aguinaldo, una parte de ello necesariamente lo vamos a gastar. Y ese gasto tiene que ver con la satisfacción de necesidades de nuestro presente. Pero también es importante empezar a proyectar lo que es satisfacer necesidades en el futuro, es decir, tener un pequeño ahorro para lo que se pueda presentar más adelante. La buena distribución es otro punto a destacar. La experta en la materia nos explica de la siguiente manera: un 25% para los gastos propios de fin de año, ya sea vestimenta, regalos y festejos. Y es bueno ya hacer una lista de qué es lo que vamos a estar comprando, cuáles son los gastos en los que vamos a estar incurriendo, ya sean gastos de cenas, de regalos o de algún otro tipo de cuestión que hace, por ejemplo, la vestimenta, de la época, etcétera. Otro 25% para mantenimiento de activos, es decir, la residencia y mantenimiento de vehículos. Nuestros inmuebles, nuestra casa, hay que poner al día algún impuesto, hay que hacer algún tipo de reparación, de manera que esos activos no pierdan valor o no se deterioren rápidamente. El otro 25% puede ser derivado para gastos de deudas en caso de atrasos o adelantar los mismos en caso de estar al día. ¿Qué quiere decir esto? Caímos en algún tipo de atraso con nuestras cuentas o bien se nos acumularon demasiadas deudas y queremos ver la manera de reducir un poco esto para que en adelante podamos estar más livianos, es decir, con menos carga financiera en nuestro mes a mes, en nuestro día a día. El último 25% podría ser destinado para gastos imprevistos, que pueden ser utilizados para ahorrar o gastos escolares a inicios del año siguiente. Entonces, esa reserva es destinada a que enero no la pasemos tan mal y también pensando en que ya a la vuelta de la esquina, en febrero, comienzan las actividades escolares y académicas. Entonces ahí incurrimos nuevamente en grandes gastos, como hacer compra de útiles, pago de matrículas, uniformes, etc. Entonces nos conviene reservar una parte también para lo que es los primeros meses del año entrante. En cuanto a las vacaciones, que mucha gente también aprovecha estas fechas para emprender algún viaje, la experta dijo que lo ideal es que esta decisión se tome si es que ha hecho algún ahorro durante el año, para no comprometer el aguinaldo y dejar de llevar a la práctica los 4 puntos mencionados anteriormente.